Ok, bueno, pues le damos la bienvenida a todos ustedes a este estudio de Kabbalah y como siempre eh, les decimos que pues somos parte de este grupo, es un centro de estudios que forma parte de la red cultural GFU, ¿verdad? Hablando, con respirar. Y Disculpen, sí, ¿alguien habló? ¿sí? ¿Ya me escucha? Soy Sí, Tere Sevilla. ya le Gracias, escuchamos, Tere, ya le escuchamos. gracias, gracias. Ujú. Sí, entonces les decía que formamos parte de la red cultural GFU y qué bueno que tenemos varios de ustedes que ya están en la red GFU, ¿verdad? Y que nos acompañan. Para servirle, Roberto. Muchas gracias, Tere. Este, y les quería comunicar, pues decirles que este estudio de Kabbalah, nos ayuda a entender mejor la misma red GFU, ¿sí? Por la razón de que el maestre que fundó esta organización, él mismo en la mayoría de su literatura que nos dejó, de sus libros, hace referencia a la Kabbalah, ¿verdad? Como una corriente de conocimiento, una tradición de conocimiento, sí, que es la base, en realidad, la base de todas las filosofías, religiones y que, que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, el Sublime Maestre nos habla de la tradición hebrea y de la tradición sánscrita, entonces de la India, ¿verdad? Y de allá nos trae la yoga. Entonces, vemos la Kabbalah como un conocimiento que nos ayuda a entender mejor el porqué de la vida, ¿no? Y el sistema yoga nos ayuda a realizar por medio de la yoga, este, llegar a despertar ese potencial de seres humanos que tenemos todos, ¿no? Entonces combinamos las dos cosas, la tradición hebrea y la tradición sánscrita, ¿verdad? Bueno, entonces ahora voy a compartir la pantalla, déjenme abrir aquí la pantalla para el estudio de hoy. Y me dicen si ya se mira. Sí, ya Ahora está. sí, ya se mira. Ya se mira. Perfecto. Ya. Muy bien. Antes de empezar, sí les quiero comentar que si tienen preguntas, pueden ya sea escribirlas o pedir la palabra ahí en el chat, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y tenemos a Eloísa, la respetable Eloísa nos va a ayudar a coordinar las preguntas, ¿sí? Este, Son tres temas que vamos a ver aquí como lo ven ustedes. Es la segunda parte de nuestro estudio del árbol de la vida. Vamos a ver lo que es Dat, la Séfira Dat, la Séfira Gesed y Geburah. Entonces vamos a estudiar una por una y paramos el- la exposición, la pantalla y vemos comentarios o preguntas sobre el primer tema que es Dat, ¿no? Miren, aquí les pongo el nombre de este cabalista, Mario Javier Sabán, ¿sí? Porque él es el que escribió este artículo eh, sobre el árbol de la vida y yo lo que hago, único que hago es hacer un resumen y pues pasarles a ustedes esta información y enfocarla en nuestro sendero de iniciación. Es lo que hago yo, enfoco todo este conocimiento en nuestro sendero de iniciación dentro de la red GFU, ¿verdad? Entonces, cuando gusten, cuando gusten buscar información de este cabalista Mario Javier Sabán en el internet, sí, ahí él tiene mucha información al respecto, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a la siguiente página.
Y aquí tenemos el árbol de la vida. Como siempre, damos un repaso, vamos a hacer un repaso así rapidito de lo que hemos estudiado en Kabbalah, porque como les digo, la Kabbalah es como las matemáticas, se estudia la aritmética primero, después el álgebra. Entonces sí, hay que usar los conceptos que se ven al principio, esos conceptos se van usando constantemente en otros niveles de estudio. Entonces, el árbol de la vida ya vimos que representa la creación con respecto al Génesis a partir de la luz, ¿sí? Como dice el Génesis, al principio Dios creó la luz, ¿verdad? En el primer día de la creación. Entonces, esa luz se manifiesta aquí arriba en Keter, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta que arriba de Keter, cuando no había luz, hay otros niveles de existencia arriba de Keter, que ya hemos hablado de que se le conoce como el Ein Sof, es la nada infinita, el Ein Sof. Entonces, de ahí, del Ein Sof, de ahí proviene toda la creación, ¿sí? Arriba del árbol de la vida. Esos conceptos son los que los voy repitiendo porque se utilizan mucho. Entonces, podemos decir que Dios, el creador, está ahí en el Ein Sof. Y de ahí se crea el árbol de la vida a partir de la luz del primer día de la creación. Entonces, si vemos este árbol, este, tiene 7 niveles de manera horizontal. ¿Sí? El primero es Keter, luego el siguiente nivel, aquí está Jogma y Binah, corresponden al segundo día de la creación, ¿sí? Cuando se separaron las aguas, aquí ya hay una dualidad, en Keter hay unidad, aquí ya hay una dualidad, se separan las aguas en el segundo día y las aguas superiores son las que están cerca de Keter, en Jogma, cerca de Dios, y las aguas inferiores están en Binah, están lejos del Creador. Entonces así se interpreta este día de la creación. Las aguas superiores son de la alegría de estar cerca de Dios y las aguas inferiores se puede decir que es la tristeza de estar lejos de Dios. Eh, Después vamos a ver esta sefira que se llama Dat. Ok, vamos a ver que esta sefira se encuentra en todos lados, por todos lados está. Pero veamos al siguiente nivel, tercer día de la creación. Aquí está Gesed y Geburah en el tercer día de la creación, cuando se crean las plantas, los vegetales, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Geburah corresponde a la tierra y Gesed es la misericordia, corresponde al agua. Entonces vemos que la tierra necesita del agua para ser fértil y dar origen a los vegetales, ¿verdad? Entonces vemos que en este nivel, tercer día, la tierra por sí sola no puede crear y este Gesed por sí sola tampoco puede crear. Entonces es una combinación de las dos. Luego en el siguiente nivel, cuarto día, está Tiferet, aquí es donde se crean las estrellas, los planetas, la luz que nos guía, ¿sí? Esa luz que nos da este, sabiduría o conocimiento en la oscuridad, ¿no? Es Tiferet, cuarto día, y posteriormente, quinto día está Netzagihod, ¿verdad? Cuando se crean los peces y las aves. Y sexto día en Yesod, la creación de los animales terrestres y el hombre también. Y séptimo día de la creación en Malhut, este, que es el punto donde podemos encontrar el paraíso, es aquí, este mundo donde vivimos, el mundo físico. Malhut corresponde al mundo físico, sí, y es donde podemos encontrar ese paraíso que dejamos cuando el pecado original de Adán, ¿verdad?
Entonces, así es como se manifiestan en 7 días, 7 niveles en el árbol de la vida. Ahí se representa cómo esa luz, la luz que se manifestó en Keter, esa luz va bajando, pero va disminuyendo de intensidad al bajar el árbol hasta nuestro mundo físico, va bajando de intensidad para que la podemos manejar nosotros, porque es mucha luz, sí que no podríamos manejarla sin que nos hiciera daño. Sí, entonces ahora de abajo hacia arriba está el sistema sánscrito con los chakras. También tenemos 7 chakras, tenemos 7 días de la creación, tenemos 7 chakras y vemos que entonces en Malhut está el primer grado de nuestra tradición iniciática. Aquí tenemos al Yamín, Medio Genial, Genial y Getul. Aquí estamos todos aquí en Malhut. Primer grado de iniciación, el chakra Muladhara. Y así sucesivamente. En Yesod está el segundo chakra, Svadhisthana, que corresponde al segundo grado de iniciación, ¿verdad? Aquí estoy dándole entrada, aquí hay varias personas nuevas que están entrando. Ya le di entrada. A todos, porque hay varios aquí, todavía falta Alicia. No, ya está. ¿Ya está? Ah, Sí. muy bien, gracias. Ok, entonces, me salí un poquito, deje regresarme a la anterior. Aquí está. Entonces aquí tenemos representados los 7 niveles de nuestra iniciación, ¿verdad? Real a través de la tradición sánscrita. ¿Ok? Ahora, eh, otro concepto que manejamos todo el tiempo es el concepto de dar y recibir. Si esa luz que se creó en Keter, esa luz es recibida en Jogma. Jogma recibe esa luz, ¿sí? Y luego la pasa a Binah y así sucesivamente. Hay un concepto de dar, ¿sí? Keter nos da la luz, y un concepto de recibir, que es opuesto al dar. Entonces, así se crea una polaridad. Eh, de hecho, cada sefira es un receptor de esa luz, ¿sí? Y así también nosotros como seres humanos o toda la creación, todo ser viviente, somos receptores de esa luz. ¿Ok? Entonces, se crea ese concepto de dar y recibir. Ahora, lo interesante es tratar de ser como el creador o ser como Keter, que es el que nos da la luz. Entonces, en la medida que nosotros podamos dar, sí, en esa medida vamos subiendo este árbol de la vida, vamos avanzando hacia arriba, ¿verdad? Eh, este, Porque esa es la cualidad de nuestro creador, el dar. Y nosotros somos lo opuesto, el recibir. Entonces se puede decir que la acción de recibir es un tanto egoísta, se puede decir que es egoísta el hecho de recibir nada más y no dar nada, ¿sí? Entonces, en la Kabbalah, esa es la parte esencial de la Kabbalah, nos enseña que tenemos que aprender a dar, sí, porque no sabemos, no está en nuestra formación como seres humanos el dar. Entonces tenemos que aprender, desarrollar ese deseo de dar para que en un momento dado podamos igualarnos o hacernos semejantes al Creador, porque Él nos da su luz, Él no recibe nada, no necesita nada, no pide nada, todo, Él nos da todo. Muy bien, entonces, por otro lado, esa luz, esto también es muy, muy importante, esa luz que viene de Keter, al principio llenaba el árbol de la vida hasta abajo, llegaba hasta Malhut, pero en Malhut se empezó a manejar esa luz de manera egoísta,
¿sí? Para un beneficio personal en vez de para ayudar o para servir. Y así también en Yesod, Hod y Netzach, este, hay vasijas de recepción egoísta, tanto entonces en Malhut, Yesod, Hod y Netzach y la mitad de Tiferet. Entonces, en un momento antes de la creación del ser humano, se restringió la luz. El mismo árbol de la vida como un ser espiritual restringió la luz aquí en el nivel de Tiferet. Entonces, abajo de Tiferet no hay luz. Es un concepto muy, muy importante en Kabbalah. ¿Por qué no hay luz abajo de Tiferet? Porque estas vasijas de recepción son egoístas. Usan la luz para un beneficio personal, no para hacer un servicio a nuestro prójimo. Entonces, por esa razón aquí en nuestro mundo físico hay tantos problemas, porque esa luz de que estamos hablando es la luz de sabiduría que viene de Jouma. ¿Ok? Entonces, eh, como no hay luz de sabiduría, por eso tenemos tantos problemas aquí en nuestro mundo, ¿verdad? Y como no sabemos manejar esa luz, no la podemos recibir porque nos haríamos un daño, nos haría más daño que un bien. Entonces el punto ahí es cómo vamos a elevarnos hasta Tiferet para recibir esa luz. ¿Ok? Esa luz de sabiduría. Y aquí, como ya dijimos, Tiferet corresponde al cuarto grado. Acuérdense que Malhut primer grado, Yesod segundo grado de la iniciación real, Nexa y Hod, aquí tenemos el Helong, tercer grado, y en Tiferet está el Gurú, cuarto grado. Entonces vemos que el Gurú es el que sí recibe la luz. Aquí directamente de Jogumá, recibe la luz de sabiduría y él nos da esa luz, el Gurú nos da esa luz, en la medida que nosotros la podemos usar. ¿Sí? Entonces tenemos que elevarnos en conciencia para poder llegar a recibir esa luz y poder iluminar aquí a los que están abajo. ¿Sí? Para eso es, no para un beneficio personal. Entonces, esos conceptos son muy, muy, muy importantes en Kabbalah. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de continuar de todo lo que dije ahorita. Joel tiene su micrófono encendido. Yo creo que quiere preguntar. Así adelante, Joel. No, no, bueno, sí al inicio, pero ya lo aclaró, que la iniciación es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sí, Ok, esa era mi duda, sí, gracias. ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que llevamos ahorita? Nada más si me quisiera decir, cómo va, cómo asciende, de acuerdo a los grados. Ujú, Me dijo que Malkut, sí. allí estaba, a Yamin, medio genial, genial y Getuls. desde Yamin. Sí, el Yamin, desde Yamin ya entramos aquí en este nivel que es lo que vemos aquí en el árbol de la vida es el plano espiritual. Ajá, Entonces, el Yamin, desde Yamin ya entramos al plano espiritual. Ok. ok. Sí, pero ¿cuál era su pregunta? Eso es que yo pensé que no entraba, que era a partir de Getuls. No, porque todos en nuestra línea de iniciación, todos somos Yamines, todos somos Yamines. Desde que nos hacemos Yamines, seguimos siendo Yamines hasta el Satrajad, hasta el Satguru. Entonces, lo ha comentado el maestro Toro, lo ha dicho, la iniciación empieza desde el Yamin, porque el Yamin respeta la vida, con la no violencia, entonces eso es espiritual, 100% espiritual. Y repito, todo esto que vemos aquí está dentro del plano espiritual. Abajo del árbol de la vida hay existencia, abajo
con personas o seres que no son espirituales, que todavía están viviendo una etapa egoísta, digámoslo así. Pero en cuanto hacen conciencia, como el Yamin, ya están adentro. Pero en el nivel más bajo de Malhut, porque tiene niveles Malhut, ¿verdad? Así todos los Sefirot tienen niveles. Bueno, Muchas gracias. ¿sí? ¿Alguna Pregunta, otra? Sí, una pregunta. ¿El Sachela está Ujú. entre Geburah y el Venerable está en Dat? no precisamente. El DAT, miren, de eso vamos a hablar ahorita Ah, enseguida. perfecto. El DAT es una céfira que se mueve, anda por todos lados. DAT es el conocimiento, aquí lo vamos a ver. Nos da el conocimiento necesario para avanzar dentro del árbol de la vida. Entonces, por esa razón no se considera como un nivel. Entonces, el Esat Chela corresponde a Gesed y Geburah. Es el quinto grado, Gesed y Geburah. Entre esos dos está el Sat Chela. Y Satarhat, aquí en Joumá y Vina, en ese nivel, y el Sadguru en Keter. Entonces, Dad es como si no existiera. ¿Ok? Dad, vamos a ver que se anda en todos lados. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Ok, Gracias. sí, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Miren, vamos a continuar ya con nuestro estudio correspondiente a estas 3 sefirot que vemos aquí, Dat, Gesed y Geburah. Entonces, el Dat, como dijimos aquí lo dice, ¿verdad? Es el conocimiento. ¿Ok? Y representa esta parte de aquí, lo hice, no sé cómo moverlo, porque tengo tengo aquí una ventanita que no me deja ver la primera línea, lo hice, ¿cómo dice la primera línea del párrafo? Línea dice 4. El DAT, conocimiento, representa un problema filosófico profundo en el texto de la Torá. Muy bien, gracias. Representa una contradicción. El DAT, como dice aquí, es el conocimiento. Requerimos del conocimiento para avanzar en el árbol de la vida, ¿ok? Pero resulta que la paradoja aquí, la contradicción es que en un principio, Adán y Eva eh, transgredieron los límites o la ley por comer la manzana del conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que ellos fueron castigados, expulsados del paraíso por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, entonces esa es la paradoja que se presenta. Si estamos diciendo que el conocimiento es lo que nos va a llevar hacia arriba del árbol de la vida. Bueno, entonces no sé si hayan escuchado algo al respecto de Adán cuando se comió la manzana. El punto es de que Adán no estaba todavía preparado para recibir ese conocimiento de la manzana. Bueno, alegórica, hablando en términos de simbología, símbolo, ¿verdad? Entonces, Adán todavía no estaba. El error de Adán fue ese, ¿sí? Que tratar de adquirir un conocimiento que todavía él no estaba preparado para manejarlo, para recibirlo. ¿Ok? Entonces, así ya desde ese punto de vista vemos que sí, el DAT nos va a llevar hacia arriba, pero de en niveles, ¿verdad? Primero adquirimos un conocimiento a nivel del plano físico, luego en el plano emocional, luego el conocimiento en el plano mental, o sea, en un orden, ¿no? ¿Ok? Muy respetable. Sí, ¿Y adelante. qué le hicieron? ¿Por qué dicen que Eva tuvo la culpa? Eso es un simbolismo porque Eva representa el ego de Adán. Y la serpiente representa el ego, se puede decir, universal, ¿sí? Entonces, eso es un simbolismo, ¿no? Aquí le estamos echando la culpa al ego, a Eva, que es el ego de Adán.
Sí, el ego es esa fuerza que movió a Adán a pecar. Pero vamos a ver que todo lo que hace nuestro ego, aquí lo vamos a ver adelantito, es para con un propósito, ¿sí? Porque Adán se dice que en el paraíso vivía en un estado de confort, no tenía aspiraciones para niveles superiores de espirituales. Entonces el ego, la serpiente le dice, no, pues come de esa manzana y vas a ser como Dios, vas a llegar a ser como Dios. Es un mecanismo que activó la conciencia de Adán. Se activó en ese momento, él tuvo conciencia de que hay algo superior, una fuerza superior, ¿no? Más que él mismo. Y es el ego el que despertó esa conciencia. Entonces, de ese punto de vista, fue positivo, fue algo positivo lo que Dios hizo con el ego para que Adán evolucionara, se elevara en conciencia. Ok, bueno, entonces, Disculpa, sí, sí, sí. respetable. Entonces, se puede diferir que lo que hicieron después las religiones es tomar esa metáfora y convertirlo en pecado, que no era un pecado, simplemente era para generar el conocimiento, era para que evolucionara. Él estaba en un estado estático y no evolucionado porque no tenía conocimiento. Así es. Precisamente las religiones lo interpretan como un pecado, algo negativo, ¿no? Un pecado que Y no es negativo, todo lo negativo. contrario. Ujú, que desobedeció, Adán desobedeció porque Dios le dijo, de este árbol no comerás, de ese árbol no comerás, ¿verdad? Pero todo eso es simbólico, es un símbolo, ¿sí? Y se da ese mecanismo eh, para que el ser humano pueda evolucionar hacia niveles más elevados, pues. Si no, ahí estuviéramos todavía en la época de las cavernas, ahí viviendo en una cueva, ¿no? Y sin esa conciencia espiritual, o sea, ¿sí me explico? Bueno, así es. Ok, entonces, todo aquí vemos, volvemos al DAT. El DAT es el conocimiento, ¿sí? Que nos va a llevar hacia Keter. Pero aquí nos habla, también dice que hay un DAT como les dije, que se mueve. Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro del árbol de la vida se generaron dimensiones que les llamamos también mundos, ¿sí? Entonces ya hemos visto que en Keter se generó la dimensión del el mundo de Adam Kadmon. Son 5 mundos, 5. Luego en Jogma se generó el mundo de Atzilut, que es el mundo de la esencia. Y en Binah se generó el mundo de la creación, y posteriormente en estas 6 sefirot que están abajo de Binah, se generó el mundo de, este, de la formación, el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Y el último de abajo tenemos el mundo de Asia, que es el mundo de la acción. Entonces hay que ver que esto es para entender que el DAT eh, que actúa en nosotros como seres humanos es el del mundo de Yetzirah, que ya hemos hablado un poco de eso, el mundo de las emociones, el mundo de la formación, ¿sí? Y el mundo y el DAT que nos lleva hacia Keter, el Keter, el superior, donde ya aquí hay una puerta, hay una unión con el creador, es otro DAT, como dijimos, en cada mundo hay un árbol de la vida, si no es que más de uno, en cada mundo. Entonces aquí estamos hablando de que el DAT de nuestro mundo de Yetzirah, que es el mundo emocional, el mundo de la psíquico,
es diferente al otro Dat que está más arriba, cerca de Keter. Es nada más para aclarar, pues, que hay diferentes dimensiones y en donde el conocimiento se da de diferentes maneras, de acuerdo a la dimensión en que estamos hablando. Bueno, entonces vámonos a la siguiente página. Aquí nos habla de que las energías son diferentes en cada sefirot, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Joumá, fíjense cómo Dat está aquí abajito en medio de Joumá y Binah. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que en Joumá las energías son intuitivas, ¿ok? En Joumá, y en Binah son racionales. Sí, entonces aquí en Joumá tenemos la mente intuitiva y en Binah la mente racional. Son opuestas una de la otra, ¿verdad? Es nuestro Joumá con la intuición corresponde al lado derecho de nuestro cerebro y el lado izquierdo corresponde como dice aquí, a lo racional. ¿Ok? Entonces son opuestos y corresponden a nuestros dos hemisferios en el cerebro. Entonces lo que hace el conocimiento es unificar estos dos elementos opuestos, la mente intuitiva y la mente racional. ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo logra Dat? Pues a través del conocimiento, a través de la observación, el estudio, la meditación, logra entender cómo es que tenemos dos polos opuestos y cómo unirlos, ir al centro, cómo unir a los dos, ¿sí? Para unirlos. Entonces, eso hace el Dat, une los opuestos a través del conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en Joumá, pues es el arquetipo del padre y Binah la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos unir al padre y a la madre si son opuestos? ¿Cómo da? Bueno, pues si hay un estudio de parte de los dos elementos, tanto el hombre como la mujer, y hacen conciencia de que son opuestos, son diferentes, pero tienen que llegar a un punto de donde sean un punto común entre los dos, ¿sí? Y eso sería unirlos, ¿verdad? Llegar a ese punto en común. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la función del Dat, el conocimiento, unir los opuestos, aparte de que nos da el conocimiento de todo, ¿no? Pero principalmente eso, como les digo, es encontrar ese equilibrio entre los opuestos. Y aquí vemos enseguida que el Dat está representado, como dice aquí, es la energía de interconexión de todas las realidades dimensionales. Conecta las realidades, conecta esos opuestos. Y el símbolo es la sangre que fluye por todo el cuerpo. Sí, sabemos que en la sangre, pues, por ejemplo, van las hormonas. Ahí va la comunicación, en la sangre va la comunicación para todos los órganos. Es lo que hace el DAT. Lleva esa comunicación para unificar a todos estos elementos del árbol de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace la sangre? Bueno, pues si hay si comemos carbohidratos, hay sangre, perdón, hay azúcar en la sangre, entonces eso se lleva, por ejemplo, al páncreas, ¿verdad? Le llega ese mensaje al páncreas de que hay azúcar, entonces el páncreas funciona secretando la insulina para que las células asimilen el azúcar, procesen el azúcar, ¿no? Entonces, toda esa información está en la sangre, ¿no? Y así el DAT, pues es el simbolismo del DAT, ¿no? La sangre. Y aquí dice que, pues, se relaciona el DAT con la palabra dam, que es sangre en hebreo,
Y también abajo nos dice que se relaciona con la palabra Dalet, Dat y Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo, que proviene del término puerta. Entonces el conocimiento, Dat, es la puerta de acceso a Keter, el conocimiento. Es por ese motivo que decimos que la redención, este término está muy, muy interesante. La redención, el arrepentimiento, la salvación del hombre a nivel espiritual, dice, proviene del conocimiento, no por la fe asociada a la ignorancia. Sí, es decir, que la fe por sí sola no nos va a dar esa salvación, según lo que estamos viendo aquí. Esto puede ser controversial, ¿verdad? Porque hay gente de mucha fe, ¿sí? Pero no están trabajando en el DAD, en el conocimiento. Y aquí estamos viendo que el conocimiento es lo que nos da esa redención, esa salvación a nivel espiritual, ¿verdad? El conocimiento. Ahora, si unimos las dos, pues qué mejor, ¿no? La fe con el conocimiento. ¿Ok? Muy bien, entonces Que la fe sin conocimiento es dogma. se podría decir que es un dogma, así es, exactamente. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando en los dos campos, ¿verdad? En el conocimiento y en la fe también. Ok, entonces, bueno, ahí se acabó lo del DAT, el conocimiento. No sé si tengan una pregunta o comentario al respecto de DAT, ¿sí? O si les quedó. El DAT estaría entonces como representado entre los dos polos, entre Binat y Hormat, entre Jehurá y Gesed, entre Jod había un DAT uniendo cada uno de los polos opuestos. Así es, exactamente, porque ahí se presenta una situación, una paradoja muy, muy grande, por ejemplo, aquí entre Gesed y Geburá, ¿sí? Como les decía, Gesed representa el agua, la misericordia, y Geburá, la tierra, es el egoísmo, la severidad. Entonces dijimos que aquí se crearon los vegetales, pero para que se formaran los vegetales se combinan tanto Geburá, que es la tierra, con el agua hace fértil a la tierra, ¿verdad? La tierra por sí sola pues es estéril. Entonces aquí Dat lo que hace es precisamente eso, combinar a los dos para llegar a un punto común y poder unirlos. Entonces técnicamente aquí la tierra y el agua se tienen que unir para dar frutos, ¿no? Para la vegetación. Entonces el hombre, este, con el DAT, con el conocimiento de este fenómeno natural, pues ¿qué va a hacer el hombre? Pues va a regar la tierra para sembrar una semilla, ¿no? Ya lleva el conocimiento, el DAT ahí está trabajando, está actuando. El hombre adquiere ese conocimiento y ya puede cultivar la tierra, ¿verdad? Regando. Entonces es un ejemplo que yo puedo dar, y así en los diferentes opuestos. El que se me hace muy difícil es el hombre y la mujer, ¿no? En el matrimonio. ¿Cómo podemos unir al hombre y a la mujer? Sí, dejar esas diferencias, esos extremos, esa polaridad tan grande que hay en la pareja. Entonces, no sé, a ver, díganme ustedes, ¿me dan alguna idea de cómo podemos unir a la pareja a través del DAT? Por ejemplo, sería con el amor, ¿sí? El amor, uniría a los dos, tal vez, ¿verdad? De entrada, sí. Ujú. Entonces, habiendo amor, sí puede haber una unidad, se pueden unir el hombre y la mujer en pareja, ¿verdad? Amor y respeto. Respeto también, sí. Entonces, todo eso lo vamos a adquirir a través del DAT. Sí, vamos a estudiar, a meditar, a informarnos, ver, investigar qué podemos hacer para vivir en armonía en pareja, ¿no? Siendo tan opuestos. Y eso es está muy interesante lo que dice
Eduardo, el respeto, eso es elemental, el respeto entre la pareja, ¿no? Bueno, ok, entonces ese es el DAT. No sé si alguien tiene algún otro comentario respecto al DAT. Bueno, entonces ese DAT lo vamos a manejar desde ahorita, ya lo estamos manejando, porque nos está dando información, estamos estudiando el árbol de la vida y nos está dando mucha información para comprender todo esto, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a la siguiente Séfira, que es Gesed. Aquí está, aquí la ven, Gesed, ¿ok? Corresponde a la misericordia. Entonces vamos a ver ese concepto de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Entonces el mundo, dice aquí, el mundo está construido con Gesed, está construido con misericordia, fíjense, el mundo. Sí, vamos a ver que lo opuesto a la misericordia es el rigor, el juicio, el rigor. No, no está hecho con rigor. El mundo no está hecho para que nos castiguen, para que sufrir. No, no. El mundo está hecho con misericordia para hacer un bien. Sí, y eso está en el Salmo 89, versículo 3. Luego vemos que el nivel emocional comienza con esta dimensión. Tenemos tanto para, bueno, sí, entonces en Gesed, aquí lo vemos en el árbol de la vida, ahí empieza el mundo emocional. Arriba de Gesed, sin ver a Dat, arriba está Binah. Binah ya es parte de la mente. Binah es la mente creadora. Sí, pero Gesed ya es parte de nuestro cuerpo emocional que se asocia con el amor. Todas las emociones salen del amor, todas. Entonces de aquí ya el amor se manifiesta en misericordia, en Gesed. ¿Ok? Dice, por lo tanto, debemos saber en primer lugar que existe el Gesed en el lado de la abundancia de la luz divina que se registre, que se restringe. Es decir, en Gesed hay una abundancia infinita, infinita. Sí, entonces no podemos decir que no hay, en un momento dado no hay misericordia, sí hay, es infinitamente, ¿no? Pero al rato vamos a ver cómo Geburah restringe esa misericordia infinita, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Y también nos dice que la sabiduría está la misericordia está conectada con la sabiduría. Aquí lo vemos, Gesed, en el árbol de la vida está comunicado con Jogmah, la sabiduría. Entonces, la misericordia es como la sabiduría de nuestro cuerpo emocional. ¿Ok? La sabiduría en nuestras emociones. Entonces, sí podemos manejar nuestras emociones con sabiduría. Y eso lo vamos a ver enseguida, ahorita cuando veamos a Geburah. Ok, entonces aquí dice, se debe aplicar la misericordia tanto a los demás como a uno mismo. Esta es la energía básica, la misericordia. Uno está diseñado para hacer el bien, ¿ok? Para hacer el bien. Entonces, ¿por qué hacemos el mal? ¿Por qué hay personas que hacen el mal? ¿Mm? Ahora, después lo vamos a ver también eso. Dice, porque el máximo bien que tenemos es nuestra propia existencia física. Sí, nuestra propia existencia física es el bien más preciado que tenemos. La primera misericordia que hemos recibido es la gracia de la existencia. Otra vez, ¿verdad? Existimos por la misericordia del Creador, de Dios. ¿Sí? Después dice, hemos sido llamados a la existencia por la misericordia del Ein Sof, por Dios. Ein Sof ya dijimos que es donde está Dios. Y este nivel de misericordia no puede ser imitado de ningún modo en el campo de lo finito, siendo una misericordia de grado superior. Sí, entonces la misericordia del creador es infinita, y la misericordia que aplicamos nosotros es finita, tiene sus límites.
Y aquí vemos que en esta dimensión existe el perdón. Entonces, dentro de la misericordia existe el perdón. No puedo vivir con la carga de la culpabilidad de la conciencia. ¿Ok? Entonces está relacionado la misericordia con el perdón de uno mismo. Por eso se dice, ¿no? Que uno debe perdonarse a sí mismo, ¿no? Y porque aquí vamos a ver que porque no estamos hechos para cargar con una culpa eterna. Aquí lo vamos a ver enseguida. No, no es así, sino que siempre por la misericordia, siempre tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Si no vamos a cargar con ninguna culpa de nada, ni ni los que son criminales, tampoco. Todos, vamos a ver que todos tenemos la posibilidad de arrepentirnos y aplicar esa misericordia en nosotros mismos, repito, para no cargar con esa culpa eternamente, ¿sí? Errores que hemos cometido en la vida, no vamos a cargar con la culpa de esos errores, aunque hayamos provocado cosas graves, ¿no? ¿No? Siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo, ¿no? Entonces lo que dice aquí, dice, si me culpo de todo, entonces se produce una caída brutal de mi estima. Pero si me absuelvo de todo, no soy responsable de nada de lo que hago. Entonces aquí se muestra esa paradoja otra vez, ¿verdad? Que no se trata de que me quite la culpa de todo lo malo que he hecho y no hacerme responsable, como dice aquí, no soy responsable de nada de lo que hago. ¿Sí? Entonces, la misericordia se aplica siempre y cuando seamos responsables de nuestros actos. De hecho, pues para no cometer el mismo error, ¿no? Entonces aquí nos dice, la verdadera misericordia me perdona, pero no anula mi responsabilidad. ¿Ok? Soy perdonado, pero sigo siendo responsable de eso que cometí, de eso malo, ¿verdad? Entonces dice, tengo miles de oportunidades, aunque las haya perdido, eh, y siempre existe la posibilidad de recuperarlas. Si he perdido esas miles de oportunidades, bueno, pues siempre existe la posibilidad de recuperarlas. Esta dimensión es la energía de la Teshuvah, ese es arrepentimiento en hebreo, ¿no? Es la energía del arrepentimiento. Esto es muy interesante en el concepto general, ¿verdad? El arrepentimiento es muy importante estar conscientes de qué es el arrepentimiento. ¿Sí? Es regresar al camino que yo dejé, ese camino del bien. ¿Sí? Hice un daño, bueno, me arrepiento, pero ese arrepentimiento me tiene que llevar al camino del bien, a regresar. Porque si me arrepiento y sigo pecando, sigo cometiendo errores, pues no funciona así, ¿no? Pero aún así, aquí nos dice que sí, que la misericordia es eterna, que siempre tenemos otra oportunidad, ¿no? Un comentario. Sí, El arrepentimiento no te exime de pagar tu cuenta, ¿no? Es decir, tú cometes un error y te cae una cuenta por pagar. Tú te arrepientes, vuelves al camino, pero te toca pagar tu cuenta. muy bien, sí, gracias por el comentario, exactamente, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Entonces, aquí vemos que la misericordia siempre nos otorga una nueva oportunidad de comenzar, ¿verdad? Ok. Ahora, adelante, en la siguiente página vamos a ver, hay una pregunta muy interesante que con respecto a lo que estamos hablando, lo que dijo Eduardo, ¿verdad? Que somos responsables de todos nuestros actos, ¿ok? Pero aquí hay algo muy interesante, aquí les voy a leer. Bueno, Alicia Cervantes levantó la mano. sí, Alicia, adelante con su comentario o pregunta. Hola, buenas noches.
Bueno, quiero hacer un comentario por lo que acaban de decir. Sí, Sí, dicen que cada quien es responsable de sus actos, porque ni Dios es responsable de lo que hacemos, pero si para cada acción hay una reacción, sí también el perdón, el pedir perdón, eh, no todo lo que tienes que pagar tiene que ser, como dice en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Sí hay una manera de que el mal que tú hayas hecho lo puedas pagar, pero con servicio. Y es diferente. ok. Eso es parte de pagar la cuenta. ¿Sí? Puedes Así es. pagar deudas, pero puede ser Con, se- con servicio ayudando, minimizas la sirviendo. cuenta. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, gracias por su comentario. Pero hay que tomar en cuenta aquí lo que nos dice la Kabbalah. Miren, aquí arriba dice que no somos perfectos, estamos hechos imperfectos, fíjense bien. Como dijo ahorita Alicia, Dios no es responsable, pero Él nos hizo imperfectos. Dios nos hizo así para que nosotros buscáramos la perfección, ¿verdad? Por eso es que es muy difícil entender a Dios. Ahí sí no nos metemos porque Él sabe por qué lo hizo, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que no somos perfectos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar una culpa derivada de esa imperfección? ¿Sí me explico? Sí, cometemos errores porque no somos perfectos. Entonces esos errores no vamos a llevarlos eternamente en la conciencia ni como no vamos a ser culpables de ello, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Ok? Y y como dice Alicia, bueno, se pueden pagar esos errores con servicio, porque aquí viene la pregunta que les quería comentar, algo interesante. Dice, ¿cómo devolver a los otros el nivel de misericordia que me han otorgado? Fíjense bien. Es decir, que yo he recibido la misericordia por mis errores, alguien me ha perdonado, eh, he recibido la misericordia de mi madre, de mis padres, mis hermanos, me han ayudado en todo. Entonces, ¿cómo yo voy a devolver esa misericordia que me han dado? ¿Cómo le hago? Aquí dice la pregunta, ¿cómo devolver a los otros el nivel de misericordia que me han otorgado? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, tenemos que devolver, devolver esa misericordia que nos han dado. Y es a través del servicio, como dice Alicia. A través de ese servicio, perdón, es como devolvemos toda esa misericordia que nos han dado, ¿verdad? Dios o nuestros padres o qué sé yo, nuestra pareja, ¿no? Pero aquí también nos dice que el dar sin una retribución, esa es la marca de la misericordia. Dar sin una retribución, sin recibir nada a cambio, ¿no? Eso es la esencia del dar, del servicio, no recibir nada a cambio. Pero también nos hace ver aquí que dar jamás olvidándose de uno mismo. O sea, que no vamos a dar todo quedándonos sin nada, sino tenemos que, ahorita vamos a ver adelante, que para ello pues sí hay límites en el dar también. No podemos, porque se dice en Kabbalah que inclusive el amor en exceso hace un daño. ¿Sí? Si queremos mucho a nuestros hijos y les damos todo, pues les estamos haciendo un daño, ¿verdad? Porque no están aprendiendo a ellos a adquirirlo por sí mismos. Entonces, hasta en el servicio también hay ciertos límites, que eso vamos a ver enseguida en la otra Sefirot. Aquí está en Gebura. Muy bien. Entonces, con respecto, vamos a parar la presentación y para hacer algunos comentarios con respecto a lo que hemos visto de esta Sefirá de Gesed, que es
la misericordia. ¿Qué opinión tienen ustedes de ese punto, de la misericordia? ¿Cómo la aplican ustedes? Que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo la aplicamos nosotros, cada quien? Eh, porque ya sabemos que lo que estudiamos hay que aplicarlo, ¿no? Sí me gustaría alguien que tenga algún comentario al respecto. El muy venerable gurú Constancio puso un ejemplo bien interesante. Él contaba que él antes de entrar en el camino, él, bueno, vivía en el campo y cazaba pájaros, pescaba, etcétera. Y que él está saldando su cuenta cuidando animales, cuidando que si ve un pájaro, lo cuida, a un perro. O sea, tú tienes que retribuir y vas saldando esa cuenta, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, dando parte de lo que tú, del daño que tú hiciste, pues, rectificando el daño. Muy bien. Yo me pregunto, bueno, en este grupo aplicamos el servicio, ¿verdad? Ya conocemos ese concepto en este grupo en donde estamos. Y se dice que el 10% de la humanidad ya está aplicando la misericordia, el amor, el servicio al prójimo, que son muchos, 10%, es hablar ya de miles de personas, ¿verdad? Millones, a ver, el 10% de 7,000, sí, millones de personas, porque somos 7,000 habitantes, 7,000 millones de habitantes. Ok, entonces, esa es la meta, que en la medida que aplicamos la misericordia es como vamos a ayudarnos entre sí, el ser humano. Pero ¿cómo podemos llegar si el 10% a ese otro 90% que no aplica la misericordia? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a ese otro 90%? Y es debido a que no se aplica la misericordia, es debido a eso, a que tenemos tantos problemas de pobreza, de nutrición, políticos, guerras, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar? Ese es el trabajo de nosotros en estas agrupaciones, en estas instituciones, lo que llamamos la iniciación, ¿verdad? La iniciación es llevar esa misericordia, aplicarla, este, eh, para arreglar este mundo que está en caos, así lo decía el sublime Mestre Avatar, le decía al hermano mayor, este mundo está en caos. Hay que hacer algo para corregir esto, ¿no? Entonces seguimos, él lo decía pues hace 70 años que se fundó la organización, pues yo digo que seguimos en caos todavía estamos en un caos. Y entonces en la medida que llevamos la misericordia, en esa medida vamos a ir arreglando, ¿verdad? Los problemas del mundo entero. Respetable. Sí, adelante. En este caso, por ejemplo, aplicando esta situación cuando nosotros iniciamos como preyamines o yamines o estamos llevando a cabo los llamas, allí se empieza, para mí yo pienso que ahí empieza a iniciar esta aplicación de la misericordia con uno mismo, porque de alguna manera empieza uno a hacer conciencia antes de, o sea, todo lo que en este caso maltratamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a todas nuestras emociones, que no considerábamos el daño que nos estábamos haciendo, que al tener conciencia a través de los llamas, aplicándolos, creo que este cambio, ahí empieza el inicio de la misericordia con uno mismo. Ya cuando empieza uno a elevar esa conciencia, creo que ya se puede aplicar con los demás, o a la par igual, también se va dando, ¿no? Yo pienso que por ahí empieza este inicio. Ah, sí, gracias. Sí, gracias. Gracias, Joel. Tiene razón, Joel, sí, tiene razón. Entonces empezamos con los llamas. De hecho, el llama de no violencia es aplicar la misericordia a los animales, ¿verdad?
no violencia, y no nomás a los animales, la no violencia se aplica pues en general, ¿no? Al ser humano, a la naturaleza en general. Entonces ahí ya estamos aplicando la misericordia al no matar animales para comerlos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces por ahí empezamos. Y entonces es una labor que se está llevando poco a poco, ¿verdad? Entonces todo se da así, gradual, poco a poco. No hay cambios. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo, muy bien. Sí, esa es otra forma de misericordia, ¿no? Eh, bueno, entonces, no sé si alguien tenga otro comentario. Yo sé que está claro, para todos ustedes está claro, principalmente para ustedes que están ya en este camino, en este sendero. Está claro, la misericordia, el servicio. Qué bueno, ¿verdad? Yo quisiera comentar Hacia adelante. que un dicho que a la letra dice, el buen juez por su casa empieza. En las lecturas que nos dio, habla que uno debe empezar por uno mismo. Entonces es muy importante porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces debemos empezar por nosotros mismos en todos los sentidos y aspectos y ya después poder dar. Eh, Sí, gracias, Tere. Exactamente, empezar por uno mismo. Y por medio de las disciplinas es como aplicamos esa misericordia a nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿sí? Cuidando nuestro cuerpo a nivel físico, emocional y mental. Lo cuidamos, le damos un servicio a nuestro cuerpo, ¿sí? Que según la Kabbalah, eso se puede ver un poquito medio egoísta, porque lo que se busca es servir al prójimo, ¿no? Pero como dice Tere, bueno, si no nos damos un servicio primero a nosotros, ¿qué vamos a dar, verdad? Así que sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y todos estamos en el misma frecuencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ya al siguiente punto. Está muy interesante, ¿eh? El de Geburah. Está muy, muy interesante porque a mí se me hace que aquí, al menos yo sí me pasaba de misericordia, se me pasaba la mano y aquí Geburah nos va a enseñar que no, que hay que tener límites para todo, para todo. Entonces, pero esos límites, como dice aquí arriba, número 6 y Geburah, esos límites para aplicar los límites se necesita fuerza, la fortaleza, fuerza. Inclusive llegar hasta aplicar la fuerza de una manera físicamente, restringir físicamente. Entonces aquí actúa Marte, el planeta Marte en Geburah. En Gesed actúa el planeta Júpiter, el planeta el de la abundancia. Y en Geburah aplica Marte, es el que actúa sabemos que es el planeta de la guerra. Es decir, que las guerras, aquí vamos a ver, miren, dice dice, no hubiera existido nada en la creación sin límites. Entonces, vamos a ver que Geburah crea límites, ¿ok? Y estos límites están en toda la creación, menos en la sefirá de Jogumá. Aquí arriba en Jogumá no hay, porque en Jogumá la esencia todavía no se ha formado nada. En Jogumá ahí está lo potencial. No se ha formado nada. Entonces no hay límites porque pues no hay más que la esencia de la vida, ¿no? Y Binah es el que empieza a crear esos límites. Binah lo que hace es darle forma a los pensamientos. Digamos que Hogma es la mente, como dijimos, intuitiva y provee las ideas, pero Binah, o más que ideas, Hogma provee la materia prima, digámoslo así, la esencia, y Binah ya crea las ideas, Binah, y luego se le da forma a esas ideas, se la forma aquí en Yetzirah. Pero cada forma, y desde Binah, cada forma es un límite en sí misma. Si me explico, por decir una célula, pues su límite es su capa, su membrana, ¿verdad? Que la mantiene viva el ser humano, pues la piel,
tenemos límites. Entonces, es lo que hace Geburah, crea esos límites para que se dé la vida de tanta variedad, ¿no? Entonces, aquí vemos abajo, dice, por lo tanto, para otorgar Gesed, ¿sí? Gesed de la misericordia, tuvo que crear los límites estructurales de Geburah. Gesed tuvo que trabajar con Geburah para crear límites, como les decía, la misma misericordia se debe de aplicar con límites, no en exceso, ¿ok? Aquí dicen, en el Ein Sof, desde el Ein Sof se empezó a restringir y creando esos límites. Solo lo infinito pudo contener infinitamente su energía y volverla finita. O sea, el mismo Ein Sof, al hacerse finito, está creando ya un límite. Entonces, porque de hecho el Ein Sof no tiene límites. Sí, es como ayer platicaba yo con mi sobrino sobre el universo hablando de los límites y él me decía, mi sobrino, lo único que no tiene límites es el universo, me dijo, porque no, tú viajas y viajas y viajas y nunca vas a llegar a un punto de que diga, aquí se acabó el universo, ¿no? Y tiene razón, digo, no hay límites para el universo, pero sí hay límites en nuestro plano físico, sí hay, en nuestro mundo físico, en nuestras emociones y la mente, sí, ahí sí tenemos límites, ¿ok? Ah, muy bien, entonces vamos a ver un poquito más adelante que tenemos límites en mi materialidad, ¿verdad? Mi cuerpo, ese es un límite. A nivel social, en mi relación con el entorno, los límites del lenguaje y la posibilidad que siempre se escape el sentido último, los límites para ascender hacia el Ein Sof para no destruirnos. Entonces aquí vamos a aprender que a no transgredir esos límites, que en todo tenemos límites. Entonces tenemos que respetar esos límites. ¿Sí? Simplemente al comer, si yo me excedo, ya me estoy saliendo de mis límites. Si como de más, pues me voy a indigestar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí, que en todo hay límites y hay que respetarlos. Y si no los respetamos, entonces Geburah actúa de una manera tan violenta que nos puede causar una enfermedad o un problema serio si no hacemos caso, porque vamos a ver que estos límites, esta fuerza de Geburah actúa aunque no queramos. Así como los jueces aplican la ley, aunque al enjuiciado no le parezca o no. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vamos a aprender eso. Tenemos que respetar los límites. Todos tenemos límites, ¿ok? Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense cómo aquí hay unos límites, es muy interesante lo que dice aquí. Dice, ni puedo dar en exceso, ¿sí? Ni puedo recibir en exceso. Ese es un límite también. No puedo dar en exceso. No puedo dar todo. Tengo que limitarme. Y tampoco puedo recibir todo en exceso porque también me hace un daño recibir todo. Dice, ni puedo no dar por defecto. O sea, tampoco no puedo no dar. Sí, no hay una manera todos damos algo, pero siempre damos algo, ¿no? Y tampoco no puedo no recibir, porque todos recibimos algo. Entonces, esos son parte de nuestros límites también. Aquí dice, aprendemos los mecanismos de ajuste y corrección. Las fuerzas que operan en Geburah son muchas veces destructivas, lo que les digo. Este concepto está muy, muy interesante. Geburah, perdón, puede actuar, por ejemplo, en una guerra, digamos, la Segunda Guerra Mundial que se dio, pues cuánta destrucción no hubo. Y todo eso porque Geburah actuó en contra de ese dictador, ¿no? De Hitler, ¿no? Y así en todas las guerras de independencia, Geburah, perdón, actúa de manera
destructiva, como dice aquí, porque ya no hay otra solución, ya no hay más que se acaba a base de una guerra. Pero eso lo vemos también en nuestro organismo, o sea, ahorita lo estamos viendo en la pandemia, que el ser humano ha transgredido esos límites. ¿Sí? ¿Por qué? Por la mala nutrición, porque en China estaban comiendo animales, murciélagos, animales vivos, qué sé yo. Entonces, esa es una transgresión a los límites que tiene el ser humano para alimentarse. Entonces, aquí Geburah está actuando a través de la pandemia, controlando todo eso, pero el ser humano no lo entiende. No sé, no, si me explico, lo maneja como de una manera política o a su conveniencia para vender vacunas o qué sé yo. No lo ven como que el ser humano se salió de los límites, no lo ven así, pues, ¿verdad? Si lo viéramos desde ese punto de vista, entonces nos íbamos a corregir, ¿sí? Nos íbamos a ayudar uno al otro, tener una mejor nutrición, reforzar nuestro sistema inmunológico y contrarrestar ese virus, ¿verdad? De una manera natural, entre todos, uniéndose. Pero como no lo vemos así, entonces Geburah actúa y no le pregunta a nadie. Y ya vimos los resultados y en todo actúa siempre de una manera así, se puede decir, violenta, ¿no? Bueno, aquí vemos que dice, si todas las formas tienen límites, debemos reconocer cuáles son y dónde se encuentran. Todo tiene límites. Nosotros como seres humanos tenemos límites. ¿Ok? Esta dimensión se le denomina din, el juicio. ¿Sí? O sea que es hacer juicio. ¿Sí? En Geburah está el juez que aplica la ley. Juicio. ¿Sí? El juez que aplica la ley severamente, ¿verdad? Para cambiar a la persona, ¿no? Entonces, el límite se impone aunque no quiera. ¿Ok? Pero, fíjense lo que dice enseguida, el deseo debe ser canalizado a través del sistema predeterminado por los límites. La Geburah aparece cuando operamos las energías que establecen los límites del dar, principalmente dar misericordioso. Aquí aparece Geburah. Sí, como les decía, no podemos dar en exceso. Dice, porque las energías dadoras del Gesed deben ser siempre canalizadas por las limitaciones. Entonces, si somos muy amorosos, este, si aplicamos mucho la misericordia, tenemos que saberla aplicar, ¿sí? Porque hay limitaciones. ¿Cuánto vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar? ¿Ok? Alicia levantó la mano. Sí, adelante, Alicia. Ay, perdón por la ignorancia, pero soy nueva con todos esos términos. No quisiera quedarme con la duda. Por ejemplo, aquí dice Binah, Gesed, y en el esquema del árbol de la vida está escrito de una manera y en el texto está escrito de otra manera. Por ejemplo, aquí dice Gesed, está escrito con J y acá con H. No sé cuál es la diferencia. Oh, bueno, sí, es el mismo concepto. Sí, 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 eso sí lo entiendo. Sí, suena igual Gesed y Gesed suena igual en esta ¿Uno es imagen que, hebreo y otro es inglés o por qué la diferencia? ¿Me sí, puedes aquí explicar? en el ar, O sea, perdón, en el ar, sí entiendo que ah, significa Gesed, lo mismo que Gesed con H, pero no entiendo por qué uno está escrito de una manera y el otro de otra manera. ¿Es el sí, idioma? está escrito aquí como lo ven ustedes, está escrito en inglés, no en español. Y como está en el texto, está escrito en español. Y también se puede escribir en hebreo. Es muy diferente escribirlo en hebreo.
¿verdad? O sea, el esquema está en inglés y el Sí, texto está en español. exactamente. La imagen que ven ustedes ahí, yo la tomé del internet, porque el Ujú. texto no trae imágenes. Entonces yo la puse ahí y al tomarla, este, no me fijé que no está en español, está en inglés. Pero No, sí, pero sí me he fijado que, no nada más ahorita, sino en otras pláticas, dice un nombre en, en el esquema y en lo que están en el texto dice otro nombre, pero no entiendo si es otro idioma o por qué el... sí, ese es el punto así de sencillo. Aquí como lo ven en la imagen está en inglés y como lo ven en el texto está en español, así de sencillo. Y Pero, aparte, ujú, en hebreo. y sí, también se escribe en hebreo, es muy diferente, Ujú. ¿verdad? En hebreo es el original, es lo correcto, escribirlo en hebreo, ¿verdad? Y, y eso es todo. Lo importante aquí es estudiar. Espero que no se confundan mucho, ¿verdad? Pero estamos hablando de 10 sefirot nada más, 10. Es todo, no hay más. Y cada uno tiene su nombre. Cada una. En español decimos Keter, Jogma, pero fíjese como aquí hay una H, una K, bueno, pero son 10 nada más. Keter, Jogma, Binah, Dat, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Así suenan en español y es todo. No, no, no. Gracias. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente página con nuestro Geburah, que es tremendo este Geburah, este Marte que aplica la fuerza. Entonces, dice, sin embargo, la conciencia de los límites no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? No es lineal, es decir, que un límite no se aplica de un punto hacia arriba, hacia todo el árbol de la vida o hasta el Ein Sof, no, sino que se aplica en diferentes niveles. En- si me explico, o sea, un límite no se aplica en todo, sino de acuerdo a los niveles que tenemos, como dijimos, que hay 5 niveles, 5 mundos. Dice, en el misticismo judío sabemos que cada dimensión posee sus propios límites de energía. ¿Ok? Cada dimensión tiene su propia magnitud energética. Entonces no podemos operar con los mismos límites en todas las energías. Y la sabiduría oculta se encuentra detrás de la energía de quien es verdaderamente fuerte, porque debemos situar los límites de acuerdo en relación al tipo de energía con la que estamos operando. Bueno, entonces, si decimos que hay límites en Malhut, este, vamos a ver que los límites en Yesod son diferentes, porque es un nivel completamente diferente, ¿verdad? Porque Malhud es el plano físico, ¿sí? Y Yesod ya está dentro del, de las emociones, del plano emocional, ¿sí? Entonces, sí, hay diferencia. Hay que saber en qué nivel estamos actuando para saber qué límites hay ahí en ese nivel, ¿ok? Y aquí les decía que se encuentra el poder en la fortaleza, en Geburah también encontramos el poder. Hay poder. Marte aplica su poder de esa energía de la guerra, ¿sí? Para imponer esos límites. No se pueden transgredir los límites que están ya hechos por Geburah. No se pueden transgredir. Y si los transgredimos, pues entra Geburah y nos regresa al camino, ¿ok? Dice, si no tuviéramos un cierto poder, no podríamos marcar las fronteras. Entonces requiere ese poder, esa fuerza. Si Binah representa los límites de las formas mentales, Geburah representa los límites emocionales. ¿Cuáles son los límites emocionales? ¿Mm? Sí, tenemos que limitarnos en nuestras emociones, porque también nos pueden hacer un daño, ¿verdad? Nuestras emociones en exceso nos pueden causar un daño.
Dice, conozco cómo ponerles límites a los demás y cómo autolimitarme. Entonces, así como limito a los demás, yo también me autolimito, ¿sí? Si puedo limitar a los demás, siempre lo tengo que hacer con misericordia. Aquí está la clave. Para limitar a los demás, lo tengo que hacer con misericordia, no con rigor. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que alguien comete un error y lo queremos castigar, le queremos pegar a los niños. Entonces, no. Sí, tenemos que aplicar estos límites con misericordia. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? Pero vemos que en la realidad, pues esa misericordia no se aplica muchas veces cuando queremos aplicar esos límites, ¿verdad? Dice, la fortaleza y la misericordia no son excluyentes, sino complementarias, que trabajan juntas. La fortaleza, Geburá y Gesed, trabajan juntos. Uno pone los límites y el otro pone la misericordia. Así este, no se hace tan violento, ¿no? Esos límites no actúan tan severamente aplicando la misericordia, ¿no? Y al final dice que justamente cuando soy extremadamente misericordioso, sin límites, entonces me autodestruyo. Si no me impongo límites a mí mismo, me autodestruyo. La fortaleza del rigor, así también se le llama a Geburah, el rigor, que me otorga la Geburah es la que hace que pueda catalizar adecuadamente la misericordia. No existe un equilibrio real de la misericordia sin los límites. Ok, otra vez aquí vemos que hay que aplicar la misericordia en esos límites. Como cuando le ponemos límites a los hijos, ¿verdad? Que les decimos, bueno, sí te dejo salir, pero tienes que estar aquí a las 8 de la noche o a las 10 de la noche. Y si el hijo llegó a las 10:15, 10:20, pues hay que aplicar la misericordia para no causarle ahí también un trauma, ¿verdad? Dice, si soy más misericordioso con los demás que conmigo, entonces no le he puesto límites a los demás. ¿Ok? Soy muy misericordioso con los demás, más que conmigo mismo. Entonces ahí me estoy saliendo de mis límites. Y si soy más misericordioso conmigo que con los demás, no me he autoimpuesto límites a mi subjetividad. Entonces, así que la verdadera fortaleza, paradójicamente, aumenta la misericordia. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Entonces, la buena es, perdón, a ver, aquí está alguien, ya, igual, ya le dimos admisión. Ok, entonces aquí vemos en el segundo párrafo, dice, porque hasta los límites se deben limitar. También los límites tienen sus límites. ¿Por qué? Dice, ya que podemos idolatrar a los mismos límites, transformando la canalización de la energía misericordiosa en una represión de la misericordia y una idolatría de la fuerza de imposición de los límites. Bueno, esto quiere decir que habrá personas que ponen límites, pero no aplican la misericordia. Entonces un límite puede ser una represión, ¿verdad? Por decir una frontera, el muro de fronterizo es un límite de forma represiva. Sí, no deja pasar a la gente, ¿verdad? A este país. Entonces, esos límites sin la misericordia se convierten en represión. ¿Ok? Ok, vamos. En fanatismo y dogmatismo, muy respetable, Roberto. Sí, díganos un ejemplo, Eduardo. El fanatismo que convierte la xenofobia en un límite
que se sale de la naturaleza humana para convertirse en los colores blanco y negro, Ujú. indio o asiático, etc. Cuando hay, se convierte en represivo, Así es. cuando hay el fanatismo. Muy bien, gracias. Sí, así es. Y vamos a ver enseguida que estos límites que habla Eduardo, esos uno mismo se los pone, no son límites que nos está poniendo Geburá, son límites que el ser humano, el hombre, inventa, por decirlo así, y y se puede hacer, como decía el párrafo anterior, se puede hacer, puede idolatrar a esos límites o hacerse fanático, ¿sí? Pero vamos a ver que son límites que no son de la naturaleza, no están en Geburá, sino que el hombre los crea, ¿sí? Los inventa. Entonces aquí nos dice que limitar una energía específica en una dimensión determinada no implica que la energía excedente no sea utilizada, sino que pueda ser utilizada en las dimensiones que requieren de mayor nivel energético. Es decir, que cuando aplicamos la misericordia con límites, siempre va a sobrar energía, nos va a sobrar, ¿sí? Porque la estamos limitando para no hacerle daño a una persona. Entonces, es esa energía que nos sobra, ¿qué vamos a hacer con esa energía? Aquí nos dice que hay que usarla en planos superiores, no inferiores, superiores, para poder avanzar hacia arriba en el árbol de la vida, en otra dimensión. ¿Sí me explico? Entonces, no dejar esa energía ahí guardada, ¿no? Sí, si la estamos limitando, ok, pero tenemos mucha. ¿Qué hacemos con esa energía? ¿Sí? Hay que usarla en otros niveles, pero aquí se recomienda en niveles superiores. Aquí pregunta, ¿verdad? Dice este párrafo, dice, ¿por qué utilizar las energías mayores para las dimensiones inferiores? Sí, es decir, si con poquita misericordia puedo ayudar, resuelvo el problema, ¿para qué voy a aplicar toda esa fuerza, toda esa energía? Mejor la guardo y la uso en otro nivel donde se requiera, ¿no? Vamos a la siguiente página. Dice, cada vez que uno estudia las limitaciones estructurales, puede intentar comprender en los niveles dimensionales superiores nuevas formas más expansivas y al comprender estas formas más amplias, entonces podemos operar sobre otro tipo de limitaciones. ¿Sí? O sea, si miramos a planos superiores, vamos a encontrar que ahí hay limitaciones más grandes, más extensas que en planos inferiores. Ok, entonces ahí es donde decíamos que podemos aplicar esa energía en esos niveles superiores. Ok, entonces ahora nos dice que muchas veces las limitaciones que percibimos no tienen relación con las formas limitadas existentes en la realidad objetiva. Ok, aquí es lo que les decía, que la realidad objetiva es aquello que está formado por el Ein Sof y la realidad subjetiva es la que creamos nosotros como seres humanos en nuestro plano, ¿sí? De este mundo de Yetzirah y Asiá. Entonces, lo que les decía, que nosotros nos creamos límites que no tienen nada que ver con, que no son objetivos, son subjetivos, creados por nosotros mismos, como lo que decía Eduardo. Un dogma es un límite que yo lo inventé, yo lo estoy creando. No es objetivo, es subjetivo. Entonces debemos liberarnos de las limitaciones subjetivas. Debemos quitarnos esos dogmas, esos límites que nos detienen, son obstáculos que no nos dejan avanzar, que nosotros mismos nos los creamos, repito, como dice el dicho, eh, bueno, se me va la idea. Los prejuicios, esa es la idea. Sí, que nos creamos prejuicios
nos limitamos, nosotros mismos nos estamos limitando, ¿sí? Y esos son los límites subjetivos. Entonces aquí nos dice que hay que liberarnos de esos, digamos, como dije, ay, se me fue otra vez la palabra. Debemos liberarnos de de esas limitaciones, Juicios. prejuicios. Debemos liberarnos de esos prejuicios que son los límites que uno mismo se está creando. ¿Ok? Vámonos más adelante. Dice, por lo tanto, el sujeto, de acuerdo a sus limitaciones, puede percibir límites que no son objetivos, sino producto de su propia percepción. ¿Sí? Lo que estamos diciendo. Límites que uno mismo se inventa, ¿no? En definitiva, cada vez que ascendemos hacia Keter, debemos saber que aunque existen límites objetivos, porque entramos dentro del vacío limitado, muchas veces no avanzamos dentro del DAT por nuestras limitaciones subjetivas anticipadas. ¿Ok? Es lo mismo que estamos diciendo, esos límites que nos ponemos nos frenan, nos detienen. Dice, por lo tanto, no es lo mismo operar sobre los límites dimensionales objetivos que autoimponerse limitaciones subjetivas. Perdón, aquí se me movió. Dice, que reprimen a las energías expansivas que son las que nos deben llevar a los límites objetivos naturales de una dimensión determinada. Yo pienso que, bueno, ese es el último párrafo, la última página. Yo pienso que aquí está una enseñanza muy grande. Esos límites que uno mismo se pone, ¿sí? Decir que yo no puedo hacer eso, no creo que pueda hacer eso no es para mí, no sé, tantas cosas que uno mismo se priva, ¿verdad? De, porque uno mismo se crea esas limitaciones y entonces hay que liberarnos, ¿no? De todo ello. Ok, entonces esta fue la última lámina. Vamos a pararle las imágenes y y ver si llegamos a una conclusión con esto de los límites. ¿Cómo la ven ustedes ese concepto? ¿Cómo aplican ustedes los límites en ustedes mismos, en su familia, en su trabajo? ¿Cómo aplican los límites? ¿Aplican la misericordia así en exceso? ¿Son muy amorosos con los hijos, con la familia? ¿O ponen límites? ¿Sí? ¿Quién quisiera participar? Adelante. Roberto, yo le digo a todo el mundo que mi única religión es no hacerle a los demás lo que no quiero que me haga a mí mismo. Ya yo me pongo límites yo y se los pongo a los demás directamente. O sea, es una forma de autolimitarse y de limitar a los demás. Y además no entrar en dogmas donde te impulsa, tú te pones límites como el pecado, como sin un criterio propio, pues simplemente porque otro lo está diciendo, sin analizar. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Dentro de, digamos, la yoga, ¿qué límites tenemos ahí al practicar la yoga, por ejemplo? O al hacer la gimnasia psicofísica. Maestro, Sí, adelante. buenas tardes, muy respetable. Buenas Pues tardes. cuando hacemos la clase de yoga, por lo regular, pues yo lo veo por decir en las compañeras, ¿no? Si yo imparto la clase, ahí sí se imponen pues muchos límites, ¿verdad? De que ellos no pueden hacer tal o cual postura, porque pues la cuestión física de que cada quien tenemos un cuerpo diferente. Entonces ahí entra mucho ese límite mental, ¿verdad? No puedo, yo no puedo hacer esto. Entonces ahí uno como, pues como instructor trata de
trata de llevarlo, ¿verdad? Hacia el objetivo que queremos lograr con ellas. En este caso, decirle, no, pues cada cuerpo es diferente y vamos a hacer lo que el cuerpo pueda realizar. Se pone una variante y entonces ya tratamos de trabajar un poquito en la cuestión mental, pues de quitarse esa palabra que por lo regular dicen no puedo y no puedo. Entonces es un límite que hay que quitar, ¿verdad? Porque lo tenemos y no nada más dentro de la clase, sino para otras cosas que queremos hacer. Que dicen, no, es que pues yo no puedo participar en esto porque no tengo tiempo o porque no tengo dinero y no puedo cooperar para tal y cual cosa según la actividad que se vaya a hacer. Entonces, en ese aspecto, pues hay muchas maneras de hacer las cosas y quitarse esos límites, ¿verdad? Que tenemos. Y ese es el trabajo que nos da la misma práctica del yoga, ¿verdad? Estar trabajando constantemente para darnos cuenta de que podemos realizar todo lo que nos proponemos, ¿verdad? Claro que cada quien en diferente grado, con diferente trabajo, pero avanzamos de esa manera. Y ahí es cuando nosotros nos vamos dando cuenta que pues que vamos mejorando y que estamos aplicando la misericordia a nosotros mismos porque nos estamos tratando, ¿verdad? Tratando de cuidar y cuidarnos para sentirnos mejor. Entonces ahí mismo pues aplico la misericordia en mí mismo y con ellas también, ¿verdad? Con este caso con las que estás compartiendo, ya sea una clase. Sí, es lo que yo les puedo compartir. Sí, muchas gracias, muy respetable Katy. Sí, claro, muy bonita su participación. Es lo que todos debemos hacer, ¿verdad? En una clase de yoga. Ver cómo cada persona avanza, sus limitaciones y ayudarlos en todo sentido, ¿no? Sí, muchas gracias por su participación. Y yo les quería comentar que aquí se dio un caso hace unos años, ya tiene varios años, aquí en Arizona, sí saben que yo radico en Arizona, ¿verdad? Y aquí hace mucho calor en el verano. Se dio un caso de un grupo había un gurú, porque aquí hay muchos grupos de yoga aquí en Phoenix, ¿no? Está lleno de centros de yoga que no son de la red GFU, son independientes. Y se dio un caso de un gurú que llevó un grupo de personas a un pueblo que se llama Sedona, muy, muy bonito ese pueblo. Los llevó a un retiro a donde hacían yoga y hacían ejercicio, pero él los empezó a forzar con los ejercicios y otra vez, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y dos personas pues ya no podían. Esas dos personas, eso estuvo, fue noticia y todo. Se murieron dos personas, se le murieron dos personas ahí en ese momento porque las forzó y haciendo tanto calor y todo eso. Entonces sí se dan casos, y ahí aquí pasó eso. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo con respecto a los límites? Gabriela tenía levantada la mano. Sí, adelante, Gabriela. Bueno, yo quería nada más complementar un poquito acerca de lo de los límites en el yoga, porque más bien aquí también comentarle a los alumnos que sepan respetar sus límites, que cuando haya dolor se detengan, que no hay que ir más allá. O sea, porque a veces el ego nos lleva a querer realizar asanas que todavía no estamos preparados. Entonces, la misericordia hacia nosotros mismos también es esa, reconocer nuestros propios límites y respetarlos ese día. Y cada día van a ser diferentes. Habrá días en los que la práctica nos salga mejor que otros, pero eso precisamente, ahondar en lo de la misericordia y también misericordia en la cuestión de hacia nuestras relaciones con nuestros semejantes, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos muy rápidos para juzgar situaciones y como dicen, nadie sabe la historia que tiene aquella persona por la cual contestó o respondió de esa manera? Entonces yo creo que
desde esa misericordia, verlo todo de manera lo más neutro posible, no sentirnos agredidos por algo que presenciamos o que son niveles de conciencia nada más. Ok, muchas gracias por su comentario. Respetable. Sí, adelante, Joel. Yo, bueno, vuelvo a lo mismo con uno mismo, ¿no? Los límites que debe tener uno mismo. En el caso, por ejemplo, ya relacionado con el yoga, está bien lo que dicen las compañeras, comparto esa idea, pero los límites en cuanto a que cómo vamos evolucionando al tratar de ir serenando nuestra mente cuando entramos a practicar, ¿sí? A practicar las asanas o o porque entramos por algún motivo a yoga, ¿sí? A hacer las prácticas, ya sea porque venimos medios acelerados a veces y a través de esas prácticas, pues sí, calmamos nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos llevan a otro nivel, ¿no? Entonces, como que ahí nosotros mismos estamos poniendo límites sabiendo qué es lo que ya nos beneficia y qué es lo que nos ha perjudicado. Y creo que ahí es un inicio, ¿no? Para nosotros de poder estar en esta dinámica para poder tener un bienestar nosotros mismos. Así Hasta es, ahí. sí, muchas gracias, Joel. Sí, tienes mucha razón. De hecho, el sublime maestre Avatar dice que la yoga nos ayuda para salirnos de esa vida material que llevamos, de esa vida de trabajo y de hacer dinero, este, fuera de lo espiritual. O sea que la yoga misma nos saca de esa vida materialista, ¿ok? Entonces ahí estamos creando esos límites, o sea que entonces si vivíamos sin límites en lo material, siempre trabajando en lo material, transgrediendo los límites, entonces ahora reducimos un poquito ese campo de lo material y empezamos a trabajar en lo espiritual y en el cuerpo de uno, ¿verdad? Así es, esa es una forma de regular Sí, de hecho, sí. sí, de hecho, o sea, con en esta disciplina, lo que hacemos es reprogramarnos nuevamente. Sí, o Ujú. sea, ahí es donde aplicamos la misericordia con nosotros mismos. Sí, Así es. hasta ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, pues yo creo que fue claro, ¿verdad? La exposición. Hay que llevarnos eso, eh, que respetarnos a nosotros mismos, hay que aplicar esa severidad, ese juicio de Geburah, hay que aplicarlo con misericordia. Eso es muy, muy, muy interesante porque muchas veces hay gente que castiga al otro, ¿verdad? Entonces ahí está corrigiendo, pero no está aplicando la misericordia. Entonces la Kabbalah nos enseña que sí hay que corregir, pero con misericordia, ¿ok? Eh, ¿qué más? Bueno, pues de hecho, todo lo que dijimos, ¿verdad? Lo podemos aplicar en nuestra vida y principalmente tomar en cuenta que el estudio de la Kabbalah es precisamente eh, desarrollar esa conciencia a través del DAD, del conocimiento, esa conciencia que nos lleve a ser mejores seres humanos y poder ayudarnos unos a los otros. ¿Ok? Ayudar a aquel que está en otro nivel, ¿verdad? En una situación de necesidad. Esa es la Kabbalah, ese es el centro de la Kabbalah, ¿sí? Desarrollar ese deseo de ayudarnos, de acercarnos y ayudarnos y salir adelante, ¿no? Entonces, ya dijimos que la yoga, pues es un instrumento, es una forma, una herramienta que también nos lleva al desarrollo de la conciencia también. Entonces vamos a combinar las dos cosas y todo va a estar bien, va a estar mejor.
Ok. Entonces, bueno, pues ya estamos ya a tiempo de concluir. Para la siguiente reunión, pues tenemos ya, vamos a hablar de las sefiras que siguen, ¿verdad? Tiferet, Netzach y Hod. Y así vamos avanzando en el árbol de la vida. Ya que terminemos con el árbol de la vida, vamos a ver los senderos del árbol de la vida, donde están las letras del alfabeto hebreo. En cada sendero hay una letra, son 22, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cada letra también nos da una enseñanza, nos trae una enseñanza muy, muy interesante, aparte de la sefirot, ¿sí? Eso ya sería a futuro. Y como siempre les digo, si no están en el grupo, pues nos pueden dejar su nombre, número de teléfono para que reciban el video de la reunión de hoy. Sí, de hecho vamos allá a parar el video.